¿Alguna vez has sentido un cambio significativo en tu vida, como si estuvieras despertando a una nueva percepción de ti mismo y del mundo que te rodea? El despertar espiritual puede compararse con un viaje único. No es una ruta lineal, sino más bien una espiral, como la estructura del ADN. Algunos de nosotros atravesamos etapas que se repiten, mientras que otros las evitan o las omiten. Cada recorrido es personalizado. A pesar de las diferencias en nuestros caminos, ciertos elementos comunes nos conectan. Profundicemos en las 5 etapas del despertar espiritual de una manera clara y sencilla. Hoy exploraremos estas 5 etapas, proporcionando una visión de cada una y ayudándote a identificar en qué etapa podrías encontrarte. En la etapa inicial del despertar espiritual, una persona vive inmersa en el ámbito del ego. Es un estado donde los pensamientos y emociones dominan sin una conciencia plena. El individuo se asocia intensamente con esos pensamientos y sentimientos, creyendo que son una parte esencial de su identidad. El ego ejerce un control férreo, dejando poco espacio para distinguir entre el yo y las experiencias subjetivas. En este estado, las personas tienden a reaccionar ante la vida en lugar de tomar un papel activo en darle forma. La sensación de control es limitada, lo que genera defensividad, ira y negatividad. El individuo se enreda en su propia narrativa, viendo la vida como algo que le ocurre en lugar de algo que puede crear. Durante esta etapa, resulta difícil ver a los demás con claridad, ya que la percepción está influida por las experiencias y proyecciones personales. Esta falta de claridad obstaculiza la comprensión genuina de los otros, promoviendo una visión distorsionada del mundo. La etapa de inconsciencia se define por un profundo apego al ego, difuminando los límites entre el yo y el mundo exterior. El viaje hacia el despertar espiritual comienza con la realización de esta situación. Reconocer la necesidad de romper con patrones inconscientes y explorar las capas más profundas de la existencia. Este es el punto de partida para una evolución hacia una mayor autoconciencia y conexión con los aspectos más profundos de la experiencia humana. A medida que uno avanza en el viaje espiritual, llega a una etapa transformadora conocida como la disolución del ego. Este proceso supone un desmantelamiento profundo del ego, esa identidad subjetiva que moldea quiénes creemos ser y cómo percibimos el mundo. En este punto, se desmoronan las identidades construidas alrededor de etiquetas como el género, la edad, la raza y las creencias personales. La disolución del ego no implica una muerte física, sino un abandono de las creencias arraigadas sobre nuestra identidad. El individuo comienza a comprender que el ego, esa historia que se ha contado a sí mismo, no es el núcleo de su ser. Las ideas y conceptos relacionados con la vida, la religión o lo divino se disuelven, dejando tras de sí un sentimiento de vacío y desapego. Lo que emerge de esta ruptura es un espacio interno, una separación entre el yo subjetivo y el yo observador. En la etapa de inconsciencia, este observador estaba oculto, pero ahora se vuelve más evidente. La persona empieza a entender que no se define únicamente por sus pensamientos, emociones o identidad construida por el ego. La disolución del ego abre la puerta a la conciencia del yo observador, esa parte que percibe la vida desde la distancia sin quedar atrapada en las historias del ego. El individuo reconoce que el ego es solo un constructo moldeado por condicionamientos sociales, experiencias personales y patrones aprendidos. Esta etapa marca un cambio radical en la perspectiva, facilitando una comprensión más profunda del yo. El proceso de disolución del ego implica ver su naturaleza ilusoria y entender que las narrativas internas no representan el núcleo de la existencia. Este es un punto de transición hacia una mayor autoconciencia, que allana el camino para explorar niveles más profundos de conciencia y la naturaleza de la realidad. Tras superar la etapa de disolución del ego, el viaje del despertar espiritual entra en una fase conocida como la búsqueda. Durante esta etapa,
los individuos emprenden un camino de descubrimiento en busca de lo que comúnmente se denomina la verdad. Este período incluye una exploración profunda de cuestiones existenciales y un anhelo de descifrar los misterios de la existencia. En la fase de búsqueda, las personas suelen recurrir a distintas fuentes para encontrar orientación. Pueden sumergirse en textos espirituales, buscar el conocimiento de maestros espirituales o explorar ideas profundas a través de otros recursos como videos. Este deseo de búsqueda está motivado por una intención genuina de entender quiénes son, por qué existen, cuál es el propósito de la vida y cuál es la naturaleza de lo divino. Durante esta etapa, muchas personas se adentran en prácticas espirituales como la meditación, la contemplación, la oración o el canalizar, con el objetivo de conectarse con una comprensión más elevada. En este proceso, pueden encontrar consuelo en enseñanzas espirituales que resuenen con su creciente conciencia. La lectura se convierte en un medio para obtener iluminación, donde cada nuevo aprendizaje aporta una sensación de conexión y ligereza. Esta fase está marcada por un entusiasmo por absorber conocimiento que se alinee con la comprensión emergente del yo y el universo. A medida que el despertar espiritual progresa, las personas alcanzan un punto crucial, la manifestación del yo auténtico, un estado definido por un alejamiento de las apariencias y un reconocimiento consciente del ser esencial. Cuando emerge el yo auténtico, la persona llega a un momento en el que la máscara que pudo haber mostrado al mundo comienza a desintegrarse. Simular se convierte en algo cada vez más complicado y aparece una sensación de malestar al intentar cumplir con normas sociales que ya no encajan con la percepción cambiante de sí mismo. Este proceso suele revelar la esencia real de la persona, parecida al yo que existía antes de que las influencias sociales lo condicionaran. Es un retorno a la autenticidad que, con frecuencia, se ve en la niñez, una etapa en la que las demandas de la sociedad aún no habían configurado y definido la identidad personal. En esta fase, la claridad sobre lo que realmente conecta con el ser interior se intensifica. Las relaciones desequilibradas, los trabajos que no resuenan y las actividades que ya no nutren al yo auténtico comienzan a desvanecerse. La persona experimenta una creciente dificultad para silenciar su voz interna y una negativa a ceder en lo que realmente desea. A menudo, esta etapa trae consigo transformaciones significativas en la vida. Los empleos pueden abandonarse, las relaciones se reexaminan y los entornos de vida se modifican para alinearse con la nueva autenticidad. Este periodo puede caracterizarse por una sensación de caos, ya que se libera la energía vieja que ya no tiene cabida, dejando espacio para la llegada de energías renovadas. Junto con estos cambios externos, la aparición del yo auténtico suele detonar profundas metamorfosis internas. Heridas emocionales del pasado y traumas psicológicos pueden aflorar nuevamente, buscando ser aceptados y liberados. Los altibajos emocionales se convierten en una constante mientras la persona atraviesa un proceso de limpieza y renovación. En el plano físico, el cuerpo podría experimentar síntomas relacionados con la adaptación a las nuevas frecuencias energéticas. Estos síntomas pueden incluir una mayor intuición, sueños vívidos, premoniciones y otras experiencias de carácter multidimensional. La persona se sintoniza con un entendimiento más profundo de sí misma y del entorno que la rodea. En la etapa culminante del recorrido de despertar espiritual, las personas avanzan hacia una existencia en sintonía. Esta etapa representa una integración equilibrada de todos los aspectos del ser con el mundo exterior. Va más allá de la expresión del yo auténtico, alcanzando una conexión profunda con todas las dimensiones de la vida. Llevar una vida en sintonía significa desarrollar una conexión profunda y plena con uno mismo, el espíritu, la mente y el cuerpo. Se adopta una aceptación compasiva de las propias limitaciones y se abrazan con ternura las imperfecciones que forman parte de la esencia personal.
Es un estado de existencia donde la autocompasión se convierte en un principio rector. Esta armonía también se extiende a los vínculos con los demás. Una vez que se ha aceptado el yo auténtico, brota naturalmente una empatía y comprensión hacia las fallas y limitaciones de otros. Se comprende que cada individuo está recorriendo su propio camino y que todos hacen lo mejor que pueden con el nivel de conciencia que poseen. Esta etapa incluye convertirse en el propio cuidador, asumiendo el rol de aquel padre o madre que se hubiera necesitado en momentos pasados. Es un trayecto hacia un amor propio incondicional que fomenta un espacio de comprensión y bondad interna. A medida que este amor propio se profundiza, se extiende de forma natural hacia los demás, promoviendo la empatía en las relaciones interpersonales. Una vida en sintonía trasciende el ámbito humano, abarcando una conexión más amplia con el universo. Las personas reconocen su interrelación con la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, el aire, la tierra e incluso los objetos inertes. Esta interconexión se transforma en una experiencia tangible en lugar de un mero concepto abstracto. Aunque vivir en sintonía reconoce la belleza y la luminosidad de la existencia, también incluye un reconocimiento compasivo de los aspectos sombríos. Esto no se aborda con pesimismo, sino con entendimiento y la certeza de que cada componente contribuye a la riqueza de la experiencia humana. Si este mensaje te ha llegado, considera compartirlo con alguien que creas que lo valoraría. No dudes en expresar tus pensamientos o vivencias en los comentarios. No te olvides de seguirnos y gracias por vernos. Hasta pronto.